días y bienvenidos a este vídeo correspondiente a las prácticas de Gretel del tema número 8, es decir, cómo ajustar modelos Logit y otros modelos de cuenta que hemos visto en la parte teórica utilizando la herramienta Gretel. Va a ser un vídeo relativamente corto, pero que os puede resultar muy útil, sobre todo si para vuestro trabajo final habéis elegido este tipo de modelos. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo de datos. En este caso, el archivo de datos con el que vamos a empezar es el que se llama tema 8 Gretel aprobado suspenso Logit, que os he mandado por correo electrónico. Abrimos este archivo, como siempre, le decimos que sí, aceptamos, ha encontrado 4 variables y 99 observaciones, cerramos y le decimos que no son datos de panel. Entonces nos carga estas variables. Como veis aquí, lo que tenemos por una parte es si una persona ha aprobado o no la asignatura de estadística, es decir, tenemos una variable dependiente binaria, 0, 1. 1 es que ha aprobado la asignatura, 0 es que ha suspendido la asignatura. Y luego tenemos 3 variables independientes, que es la nota que obtuvo cada alumno en selectividad, la nota que sacó en las pruebas de acceso a ICADE en la prueba de matemáticas y las horas que ha estudiado la asignatura. En este caso, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es ver el scatterplot. Nos vamos a ver gráficos, gráfico XY. Como variable del eje X vamos a elegir, por ejemplo, horas de estudio. Y como variable del eje Y vamos a elegir la nota en estadística. Insisto, no es la nota, es si ha aprobado o si no ha aprobado. Y vamos a ver qué pinta tiene el diagrama de dispersión. Le damos y si os dais cuenta, tenemos un grupo de datos aquí, que son los que ha suspendido, y otro grupo de datos aquí, que son los que ha aprobado. Si ajustásemos un modelo lineal de mínimos cuadrados ordinarios, como los que hemos venido estudiando hasta ahora, este sería el ajuste. Y como veis es un ajuste muy malo. Ya lo hemos estudiado en la clase de teoría. De tal forma que esto ya nos da una idea de que efectivamente el modelo que debemos usar es un modelo tipo Logit. Así que nos vamos a modelo y en vez de elegir ahora mínimos cuadrados ordinarios, lo que vamos a elegir es modelos de variable dependiente limitada, esta de aquí. Y concretamente vamos a elegir el Logit. Y dentro de los Logit hay varias posibilidades. Nosotros el único que vamos a estudiar en esta asignatura es el Logit binario, en el que la variable respuesta, la variable dependiente, toma valores 0, 1. Así que elegimos binario. Como variable dependiente, aprobado o suspenso en estadística, esta de aquí. Y como variables independientes, vamos a elegir las otras 3. Y una vez hecho esto, simplemente le damos a aceptar. Vamos a ver qué información nos proporciona esta pantalla. Si os dais cuenta, tenemos aquí nuestras 3 variables independientes, ¿vale? Tenemos aquí el R cuadrado de McFadden. Recordad que el R cuadrado de McFadden era un indicador de bondad de ajuste que toma valores entre 0 y 1 y a diferencia del R cuadrado no tiene una interpretación directa. Simplemente cuanto más próximo a 1, mejor. Aunque ya sabéis, porque lo hemos comentado en clase de teoría, que es imposible que el R cuadrado de McFadden llegue a valer 1. Pero cuanto más alto, mejor. Aquí lo más interesante probablemente es esto de aquí, lo que llamamos la matriz de confusión. La matriz de confusión lo que nos dice es cuántos elementos se han clasificado correctamente y cuántos incorrectamente. Por ejemplo, nuestro modelo ha predicho que 13 alumnos han suspendido, que tienen un 0. Y los datos observados nos muestran que efectivamente esos 13 alumnos han suspendido. Así que estos 13 alumnos están correctamente clasificados. El modelo dijo que iban a suspender y efectivamente han suspendido. Estos 84 alumnos, nuestro modelo dijo que iban a aprobar, les asignó un 1, y la realidad dice que efectivamente han aprobado, con lo cual estos 84 también están correctamente clasificados. El problema lo tenemos con estos dos de aquí. ¿Por qué? Porque nuestro modelo dijo que iban a aprobar, les asignó un 1, y sin embargo, la realidad, el valor observado, es que han suspendido, un 0. Así que estos dos alumnos están mal clasificados. Nuestro modelo se ha equivocado al clasificar a estos dos alumnos. ¿Cuál es, por tanto, la tasa de éxito que tiene nuestro modelo? Pues de los 99 datos en total que teníamos, ha clasificado bien a 97 y ha clasificado mal a 2. Esta es la información que tenemos aquí. Bien clasificados 97, mal clasificado 2, por tanto, la tasa de aciertos es de un 98%. ¿Qué es esto de la pendiente que vemos aquí? Pues si recordáis, la pendiente era el efecto marginal de la variable en el punto medio de todas las variables explicativas. Es decir,
el efecto marginal de un individuo que fuera promedio en todas las variables explicativas. No podemos calcular el efecto marginal en todos los puntos, sí se puede calcular, pero es variable, es decir, en cada punto el efecto marginal es distinto. Por eso la información que nos proporciona Gretel es el efecto marginal en el punto medio, lo que llamamos en Gretel pendiente. Sin embargo, hay otra información muy relevante que nosotros necesitamos y que no está aquí. ¿Cuál es esa información? El p-valor. Necesitamos saber si estas tres variables explicativas son significativas o no. Y si os dais cuenta, en esta pantalla no tenemos esa información porque no aparece el p-valor. ¿Cómo la obtenemos? Pues muy sencillo. Vamos a volver atrás, vamos a nuestro modelo de variable dependiente limitada, logit, binario, como hasta ahora, solo que ahora cuando ajustemos el modelo, que por supuesto la variable dependiente va a seguir siendo la misma, vamos a clicar aquí. En vez de decirle que nos muestre las pendientes en media, le vamos a decir que nos muestre los valores P. Hacemos eso, aceptamos y ahora tenemos la misma información que antes, si os dais cuenta es exactamente la misma información que antes, con una pequeña diferencia. Ahora, en vez de decirnos cuál es el valor de la pendiente, aquí vamos a tener cuál es el p-valor. Todo lo demás es exactamente igual, no hay ningún cambio. Simplemente que en vez de mostrarnos la pendiente como en la primera pantalla, ahora nos va a mostrar el valor p, el p-valor. ¿Y cuál es la conclusión? Pues como vemos, la nota de selectividad no es significativa porque tiene un p-valor muy alto de 0,62. Las notas en la prueba de acceso dedicada tampoco es significativa porque tiene un p-valor muy alto de 0,72. Y la única variable realmente significativa son las horas de estudio, que tiene un p-valor de 0,0222. Es decir, sería significativa al 10% y al 5%, no así al 1%. Por eso solo tiene 2 asteriscos y no 3. De esta manera podemos concluir que en nuestro modelo la única variable relevante, la única variable significativa son las horas de estudio. Vamos a continuar ahora con el siguiente modelo que hemos estudiado en clase de teoría, que es el modelo de Poisson. Para eso vamos a cargar los datos tema 8, 2, Gretel, número de hijos, Poisson. Vamos a abrirlos. Y ya lo tenemos aquí. En este caso, nuestro modelo trata de explicar el número de hijos que tiene una pareja en función de sus años de matrimonio y si es o no católico, siendo esta una variable binaria. Bien, lo primero que os tenéis que dar cuenta es que nuestra variable dependiente, nuestra i, es el número de hijos. Por tanto, es una variable de cuenta, porque contamos los hijos. Puedes tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, vamos contando. Por tanto, es una variable de cuenta y como ya hemos visto, cuando trabajamos con una variable dependiente que es de cuenta, el modelo adecuado puede ser bien un modelo de Poisson, bien un modelo binomial negativo. Nosotros vamos a empezar con el modelo de Poisson. Así que vamos a ajustar, vamos a modelos, ajustar modelos de variable dependiente limitada y aquí elegimos datos de conteo. Nuestra variable dependiente va a ser el número de hijos y nuestras variables independientes van a ser los años de matrimonio y si la pareja es católica o no. Aquí fijaos que podemos elegir el tipo de modelo. En este caso tenemos dos posibilidades, o bien Poisson o bien binomial negativa. Nosotros inicialmente para este ejercicio vamos a usar Poisson. Marcamos por tanto Poisson y le damos a aceptar. Y fijaos la pantalla que tenemos aquí. La pantalla que tenemos aquí es para cada variable independiente, su coeficiente y por supuesto su p-valor. En este caso llegamos a la conclusión de que ser católico o no es una variable no significativa, no es relevante, su p-valor es muy alto, 0,89, mientras que los años de matrimonio sí que son muy significativos. De hecho, el p-valor es 8,88 por 10 elevado a menos 10. Es decir, es un p-valor tremendamente bajo, por tanto, esta variable es significativa tanto al 1 como al 5 como al 10%. De nuevo, podemos encontrar aquí la R cuadrada de McFadden, que en este caso es 0,12, es un valor bajito. Esto ya nos está diciendo que el modelo, pues bueno, pues no va a ser demasiado bueno. Y que además, si seguimos interpretando esto, los años de matrimonio tienen un valor positivo. ¿Esto qué significa? Que a medida que aumentan los años de matrimonio, vamos a tener más hijos. Cerramos esto y abrimos el tercer y último archivo, que es el de la binomial negativa. Tema 8, Gretel Affairs, binomial negativa. ¿Qué tenemos aquí?
Pues aquí tenemos este archivo de datos que por otra parte ya estuvimos trabajando en la primera sesión de prácticas, en la que la variable dependiente i es el número de affairs que tiene una determinada persona en función de un montón de variables. De hecho, 8 variables, de Z1 a Z8. ¿Por qué vamos a usar en este caso un modelo binomial negativo? Si os acordáis, cuando os explicaba los modelos de cuenta en clase, yo os decía que cuando hay un efecto contagio, en vez de usar el modelo de Poisson, conviene usar el modelo binomial negativo. Recordad qué es esto de efecto de contagio. Efecto de contagio sucede cuando el hecho de que aparezca que la variable dependiente tome un determinado valor hace que sea más probable que tome valores más grandes. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga un accidente de coche hace más probable que tenga un segundo accidente de coche. Y si tengo 2 accidentes de coche, es más probable que tenga un tercer accidente de coche. Hay una variable contagio. Porque si yo tengo 2 accidentes de coche, probablemente voy a estar más nervioso, voy a conducir peor y es más probable que tenga un tercer accidente de coche. Hay un efecto contagio. Lo mismo con este archivo, que son las infidelidades. Si yo tengo una infidelidad, es más probable que tenga una segunda y más probable que tenga una tercera. Por tanto, estamos hablando de que aparece un efecto contagio. En este caso, el modelo, por tanto, no puede ser un modelo binomial, un modelo de Poisson, tenemos que usar un modelo binomial negativo. Pues vamos a hacer eso. Vamos a modelos de variable dependiente limitada, datos de conteo, y en este caso lo que vamos a elegir aquí es binomial negativa. Elegimos esto, nuestra variable dependiente es la i, número de infidelidades que comete una persona, y como variables independientes todas las demás. Le damos a aceptar y aquí tenemos esta salida de Gretel. Si os dais cuenta, esta salida de Gretel lo que nos está diciendo es para todas las variables independientes cuál es su valor y cuál es su p-valor. Nos damos cuenta de que únicamente hay 3 variables independientes que son significativas. En primer lugar, Z3, que tiene un p-valor de 0,038, es decir, sea significativa al 5 y al 10%, no al 1. Por eso tiene 2 asteriscos. Recordad que Z3 era los años de matrimonio de la pareja. La siguiente variable significativa sería Z5, que es si la persona es o no religiosa, que es altamente significativa, porque tiene un p-valor de 0,0001, por tanto es significativa al 10, al 5 y al 1%, 3 asteriscos. Y la última variable significativa sería Z8, que es la autoevaluación del matrimonio. También es altamente significativa al 5, al 10 y al 1%, porque tiene un p-valor muy bajo de 0,0004. Y con esto finalizamos el vídeo correspondiente a las prácticas de Gretel del tema 8. Espero que os haya resultado interesante y, como digo siempre, sobre todo útil. Nos vemos pronto.